Buenas noches, amables televidentes, que siempre nos siguen en este que es su programa, Ni Más Ni Menos. Ni Más Ni Menos es una producción de Ramón Arturo Méndez y Zarzuela, el tipo de ahí de Caimito del Hospital, y se transmite de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche por este canal 58 de Televiaducto S.A. Ni Más Ni Menos está con ustedes hoy miércoles 11 de diciembre, y como todos los miércoles en Ni Más Ni Menos estamos con las riendas tensas, aunque por la época vamos a tener que aflojar un poquito las riendas. Pero estamos en compañía del licenciado Manuel de Jesús Grullón y Salcedo, cariñosamente Papín. Buenas noches, papá. Buenas noches, Benigno. Buenas noches a los amigos y amigas que todos los miércoles a las 7 de la noche están con nosotros, esperando los análisis y comentarios de las principales noticias y acontecimientos acaecidos tanto en el territorio nacional como en el plano internacional. Bueno, papo, en el día de ayer se conmemoraba, o se conmemoró, ¿no? ¿Verdad? El 71 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y mucha gente se preguntan por qué surgió esa Declaración Universal de los Derechos Humanos, quién fue que la proclamó, cómo se redactó eso y qué trajo, cuál fue la causa de esa Declaración Universal en el 1948, el 10 de diciembre de 1948. Recién terminada la Segunda Guerra Mundial. Entonces, como este es un programa educativo, un programa de orientación, vamos a hacer un pequeño recuento de esa situación, porque mucha gente dice, bueno, ¿y por qué se celebra el día 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos? Porque realmente el mundo tuvo dos guerras mundiales en el siglo XIX, las dos. Sí. La primera guerra mundial fue entre los países que todavía siguen siendo potencias, porque son las potencias las que han hecho la guerra. Excluyendo a Estados Unidos. Exacto, excluyendo en el territorio de Estados Unidos no hubo... Nunca. No ha habido todavía guerra. La guerra en Europa es el escenario y Asia, pero en Estados Unidos no, en su territorio no ha habido guerra. Y son las que la provocan, en el fondo. Entonces, esa primera guerra mundial, ¿usted sabe cuál fue la consecuencia de esa guerra? 20 millones de heridos y 19 millones de muertos. Cuando la población era muy reducida. Hoy el mundo tiene 7.500 millones de habitantes. Pero en el 1915, o el 20 por ahí, a lo mejor éramos 1.500 millones, más o menos. O sea, que matar 20 millones de gente y 19, al revés, 20 de heridos y 19 como consecuencia de esa guerra. Eso es tétrico. Pero 20 años después, 25 años después, vino lo que se llamó la Segunda Guerra Mundial. Y ahí hubo 60 millones de muertos. Solamente en la batalla de Stalingrado, en Rusia, donde se enfrentaron el ejército alemán y el ejército rojo ruso ya. Hubo 10 millones de muertos en esa batalla nada más. Y los heridos y mutilados y la consecuencia después de esa dos bombas atómicas que tiró Estados Unidos a Japón, eso no tiene madre todavía. Entonces el mundo pensante o la clase política del mundo tuvo la necesidad de hacer un pacto jurídico de respeto a la vida, porque la vida no costaba no valía nada.
Pero, perdón que te interrumpa, tú estás hablando de la cuantificación de los muertos y heridos, pero eso no se puede analizar tomando en cuenta solamente los muertos y los heridos, porque un muerto es un muerto, un herido es un herido. Ahora, ¿tú te imaginas la situación dramática de una comunidad, de una población, de un país, cuando, imagínate que en la República Dominicana nosotros tengamos una conflagración, una guerra, y que haya 3 millones de muertos en la República Dominicana, o 2 millones de muertos en la República Dominicana? Tú sabes la secuela de dolor, de sufrimiento, de amargura de los que quedan vivos. Porque hay una cantidad inmensa de personas que quedan vivos, pero que ellos mismos hubiesen preferido haber sido parte de la lista de muertos. Porque, mira, hay muchas obras y muchas películas sobre familias, ciudades, comunidades que estuvieron envueltas en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y el relato que hace la gente, Benigno, es tétrico. Eso hace tiempo que pasó y tú lo escuchas o tú lo ves en una película o tú lo lees en una obra escrita y se te enrizan los pelos. Lo que más han expuesto de esa situación son los judíos, porque de judíos hubo 6 millones nada más que se fueron. Pero te estoy diciendo que hubo familias, por ejemplo, hijos que vieron cómo quemaron, fusilaron a su papá, a su mamá, a sus hermanos y quedaron vivos. Y quemaron sus hogares. Y quemaron sus hogares, sí. Y quemaron la familia. Oye, Benigno, esa situación es una situación extremadamente dolorosa. Lo que pasa es que ya eso se ha olvidado, no hay mucho interés en que la gente lo recuerde. Y te voy a decir una cosa, la institución garante del respeto a los derechos humanos hoy día es la ONU. Sí. Bueno, la ONU, con el surgimiento de la ONU, esa fue la parte jurídica de garantizar precisamente la aplicación de esa Declaración Universal, la Constitución de la ONU. Pero ¿qué significó eso? Que lo mismo que hicieron la guerra, lo mismo que salieron triunfantes y derrotados, porque el mundo salió derrotado. Cuando hay 60 millones de muertos, imagínate la secuela, como tú decías, que hubo de esa situación. Pero ¿qué sucede? Eso mismo que hicieron la Declaración Universal para el respeto a la vida. Porque acuérdate que el preámbulo, ¿no? O los preámbulos, los artículos de preámbulo de la Declaración Universal se recitaban mucho antes. Pero esos mismos protagonistas, ¿qué fue lo que hicieron en la ONU? Que se inventan el veto. Y no respetan nada, porque entonces cuando tú no estás de acuerdo, yo lo veto y no respeto eso. Pero no solamente eso. Entonces, por ejemplo, uno de los preámbulos, que tú lo recuerdas bien y muchos amables televidentes deben de recordarlo, porque en algunas instituciones cogían algunos de esos preámbulos, ¿verdad? Porque donde había dictadura, porque no dejó de haber dictadura después de eso, como quiera había. Ni guerras ni guerra como quiera. Por ejemplo, decían, uno de los preámbulos, en tanto que el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana es el fundamento de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Oye bien, en tanto que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y el advenimiento de un mundo en que los seres humanos disfruten de la libertad de expresión
y de creencias y de la libertad de temor y de que se ha proclamado como la aspiración más elevada del gente humana, del gente común. En tanto que es esencial, si el hombre no debe ser obligado a recurrir en última instancia a la rebelión contra la tiranía y la opresión, que los derechos humanos sean protegidos por el ejercicio de la ley. En tanto que es esencial para promover el desarrollo de las relaciones amistosas entre las naciones. Esos son algunos de los artículos del preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todas las naciones se comprometieron después de la Segunda Guerra Mundial a cumplir. Y se ha cumplido eso. Pero no solamente eso, no solamente eso. Es que en uno de los primeros artículos de la ONU se establece la igualdad entre los estados. Claro. La autodeterminación de los pueblos y la independencia de las naciones de hacer su propio destino. Pero ¿qué pasa? Igualdad entre los estados. Sin embargo, dentro del Consejo de Seguridad hay 5 estados que tienen derecho a veto. No, pero es peor. Hay una cosa peor. ¿Quién tiraron la bomba atómica? Primera bomba atómica. Estados Unidos. Ok. ¿Por qué entonces, si en la ONU todos los países son iguales, son inalienables, son independientes, por qué hay un grupo de países que la ONU permite que tenga bomba atómica y otros no lo pueden tener? Pero es lo que te estoy hablando del principio básico, del fundamento de la ONU, que es la igualdad entre los estados. Pero no solamente eso. El que no debiera tener, por ejemplo, derecho a tener bomba atómica es Estados Unidos, porque es que la ha usado. Sin embargo, él es un guardián del mundo que dice quiénes pueden tener bomba atómica y quiénes no pueden tener. Pero no solamente, pero eso no es nada. Eso no es nada. Estados Unidos se ha abrogado el derecho de ellos decir, por ejemplo, quién es terrorista y quién no es terrorista. Exacto. Ahora mismo hay una discusión en el plano internacional, porque el presidente de Estados Unidos dijo que los narcotraficantes de México. Sí, son los mexicanos, son terroristas. Entonces, es terrorista porque ya el presidente de los Estados Unidos dijo que eran terroristas. Estados Unidos dice, Cuba, Irán, Nicaragua, Venezuela, esos son países que atentan contra la seguridad del pueblo de los Estados Unidos. Entonces, eso es así ya porque lo dijo Estados Unidos. Fíjate el problema que hay con el asunto del embargo a Cuba y de las sanciones que Estados Unidos de manera unilateral impone a los países. Pero no solamente que impone de manera unilateral, sino que Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos no permite que Francia, Alemania, Portugal, por citar algunos países, hagan negocio ni con Cuba, ni con Irán, ni con Venezuela. Ni con China quieren tampoco. Sí, pero a China la respetan un poco más. Sí, pero ahora... Pero ahora por el peso específico que tiene China en la geopolítica del mundo. Y en la economía mundial. Pero yo te digo, por ejemplo, ¿y por qué Estados Unidos tiene el derecho de decirle a un país, no, usted no me puede negociar con tal país? Entonces, se está respetando el fundamento, los principios de la ONU. No. Si la ONU, Estados Unidos, oye lo que te lo voy a decir hoy aquí, y es bueno que los amigos televidentes tomen nota. ¿Tú sabes en qué Estados Unidos va a convertir la ONU? En una OEA cualquiera. No hay nada más desacreditado en el plano internacional que la OEA y su famoso secretario general, Almagro. Pero eso es simplemente por estarle llevando, está alineado con la política exterior de los Estados Unidos. Porque es que te voy a decir una cosa, Benín. Mira,
todo el mundo sabe que no hay nada más descarado. En la historia de la humanidad hay dos acontecimientos que van a quedar escritos en mayúscula y con letra negra, que son el reconocimiento de 50 países del autoproclamado presidente Guaidó de Venezuela y la famosa Añé de Bolivia, autoproclamada también, violando los más elementales principios de la Constitución, dando golpe de Estado, de la Constitución de Bolivia y del derecho internacional. Esos son acontecimientos. No vamos a hablar de lo que pasó en Honduras con Zelaya y lo que pasó en Brasil con Dilma y esas cosas. y con Fernando Lugo en Paraguay. Sí, esos son acontecimientos, pero esos son hechos que la humanidad va a tener un día que sentarse a reflexionar. Porque es que estamos llegando a un nivel donde ya lo que establece la ONU, lo que son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el asunto del derecho internacional, eso no está teniendo ningún valor. Estados Unidos está haciendo lo que le venga en gana, violándolo todo, y nadie puede decir nada. Porque tiene derecho a veto. Pero no solamente porque tiene derecho a veto, es porque la ONU no solamente está en Estados Unidos, sino que como dice Trump, quien mantiene la ONU es Estados Unidos. Y entonces el secretario general de la ONU lo que es un vocero de la política exterior de los Estados Unidos. Fíjate lo que pasó, por ejemplo, cuando la guerra en Irak. Que la ONU dijo que no, pero ellos fueron, hicieron lo que quisieron, hicieron en Libia, en Siria, en Yemen. No se respeta el pacto que le dio origen a la ONU. No se respeta, ni a esa declaración. Estados Unidos no respeta nada. Y entonces todavía aparecen gente como el arzobispo de La Paz, en Bolivia, que ahora el arzobispo está acusando a Evo y a Venezuela de ser los responsables de la inestabilidad que hay hoy en Bolivia. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo es que una persona, un arzobispo, que se entiende que tiene experiencia, que ha bregado mucho con gente, que vive en contacto con la gente, va a hacer ese tipo de declaraciones? Y que predica la justicia. Olvídate de la simulación y la hipocresía. Pero ¿a quién piensa él que va a engañar en Bolivia? Porque hay gente aquí fuera que podrían comprarle esas declaraciones. Pero en Bolivia nadie, en Bolivia todo el mundo sabe lo que ha pasado. En Bolivia todo el mundo sabe quiénes fueron los que salieron a quemar la vivienda, a perseguir los funcionarios, a golpearlo, a meterlo preso, a vejar a un alcalde que la desnudaron prácticamente en la calle. Le cortaron el pelo, la hicieron caminar más de 10 kilómetros sin zapatos, en piedra, y se cortó todos los pies. Es decir, hasta la tortura ha estado presente. Y entonces el arzobispo se destapa con esas declaraciones, que son cosas lamentables, pero ese es el mundo en el que estamos viviendo. Y lamentablemente, tú ves aquí en este país, aquí la gente no quiere tener nada en contra de Estados Unidos. La gente cuida la visa de Estados Unidos, que eso no tiene madre. Y aquí tú ves la gente que hace opinión pública. Como una cosa esencial de vida. Aquí la inmensa mayoría de la gente que hace opinión pública, cuando las circunstancias lo obligan a hablar en contra de las acciones de Estados Unidos, prefieren callarlo. Fíjate que aquí, ¿quiénes hablan del problema de Bolivia aquí? No, son muy pocas. Son problemas. Los periódicos no reseñan nada. Nada. ¿Por qué? Porque temen a la represalia del poder de Estados Unidos. Vamos a hacer la primera pausa para continuar con más comentarios y análisis en Ni Más Ni Menos.
Continuamos con ni más ni menos. Papo, estábamos hablando de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y una de las partes esenciales de esa declaración es la libertad de expresión del ser humano. Sin embargo, ¿Y qué es la libertad de expresión? y difusión del pensamiento. Así de, se ligan las dos cosas. La libertad de expresión y la difusión del pensamiento. Y tú sabes que esas dos cosas han sido cercenadas por muchos regímenes, en muchos países, pero fundamentalmente en América Latina. Todavía aquí en América Latina, no, la libertad de expresión y la difusión del pensamiento cuesta la vida a mucha gente. Si no, solamente podemos contar México, Guatemala, Brasil, República Dominicana, Haití, ¿qué otros países? Los periodistas que han asesinado por defender la libre expresión y la difusión del pensamiento. Bueno, para que no nos vamos a ir a otros países, nos vamos a quedar con nosotros. Aquí está como ejemplo Goyito Castro, Orlando Martínez, está, ¿cómo se llama? Hay un movimiento en los periodistas. Y hay un hospital también que se llama... Hay varios, Guido Gil, que fue uno de los primeros víctimas. El del día pasado de la Romana, de allá, del este. También. Entonces, Marcelino Vélez. No, Vélez Santana es el doctor, ¿no? Marcelino. No recuerdo el apellido, ¿cuál era? O sea, aquí han caído muchos periodistas y otros cayeron presos también por defender el derecho a la libre expresión y que le permitan difundir su pensamiento. Pero en la parte política, eso lo vivimos nosotros en carne viva. Porque primero en la dictadura de Trujillo nosotros no teníamos edad para esa cuestión, porque no nos permitían hablar, muchachos, en fin. Pero del 63 para acá, y del 65 para acá. Fundamentalmente del 66 para acá. Sí, entonces ya esa cosa sí la vivió uno en sangre viva. Y tú sabes que aquí, para tú tener un libro de literatura, como por ejemplo el libro de Máximo Gorki, La Madre, o el libro Así se templó el acero, o un libro también La vida de Guillén Van Troy, que eran libros... Pero había un librito que se llamaba El materialismo histórico de Marta Haneke. Ah, sí. Fundamento del materialismo histórico ¿cómo es? Ok. Y esos libros, si a ti te encontraban un libro de eso, primero estaba preso. Segundo, tu tortura te llegaba, porque ya te calificaban a ti de comunista y ahí venían otras cosas. Entonces, todo eso, esa defensa de la libre expresión y difusión del pensamiento ha costado mucha sangre a este pueblo, a todos los pueblos del mundo. Pero hay una diferencia, Benigno. En aquella época es cierto que había mayores niveles de represión que tú podías percibirla, constatarla. Pero en los tiempos modernos, ¿cómo se elimina el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento? Como se lo están haciendo a Marino Zapete ahora. No, pero no solamente como se lo están haciendo. Y como se lo han hecho a Altagracia Salazar. No, solamente. Y como se lo han hecho a otros. No, esa es la manera excepcional que se hace. Es decir, esos son parámetros que se salen de la regla moderna. Porque tú sabes cuál es la forma hoy de ahogar el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento. Es eliminando la posibilidad. Porque yo te voy a hacer una pregunta. Los periódicos, la radio,
la televisión son los instrumentos fundamentales para la expresión del pensamiento, la libre expresión del pensamiento. ¿Y qué son hoy esos medios? ¿Esos medios son instrumentos de la libre expresión del pensamiento o son empresa? No son empresas. ¿Al servicio de qué? Del poder económico y político. Al servicio del poder económico y político. Y el poder, ¿quién es que tradicionalmente en todos los estadios de la historia ha ahogado la libre expresión y difusión del pensamiento? El poder económico y el poder político. Lo que pasa es que ahora no se hace como lo hacían en la época del 65, 70, que mataban a la 75. Gente. Porque creyendo que matando a una gente o metiéndolo preso te cancelaban las ideas y te mataban las ideas. Y no es así. Entonces ellos entendieron eso. Y ahora lo que hacen es que tienen el monopolio de la información y el monopolio de la supuesta expresión y difusión del pensamiento. Y entonces, ¿a quién sirven esos medios, esos instrumentos que son los medios para expresar el pensamiento? A esos grupos económicos y políticos. Entonces, por eso, esta es una sociedad tan compleja, tan difícil a veces de entender, que a veces tú ves cómo la gente trabaja en contra de sus propios intereses. Porque a veces la gente no entiende que no hay planta de tratamiento en Moca, no hay circunvalación en Moca, no hay medicamentos en los hospitales de Moca. Y piensan que, no hay porque el país, nosotros no somos un país pobre, somos esto, somos lo otro. Lo que pasa es que aquí una institución, por ejemplo, como el Banco de Reservas de la República Dominicana, que es el banco del Estado, es el banco del pueblo dominicano. Ese banco te pagó más de 25 millones de pesos para pagarle a un artista para que fuera a amenizar una fiesta navideña ahora recientemente. 25 millones de pesos. Más de 25 millones de pesos. Fueron varios conciertos o un solo concierto. Un solo concierto. Eso fue 2 horas. Y se le pagaron casi 27 millones de pesos. Y yo escuché a un amigo. ¿Quién fue ese dichoso dominicano? Juan Luis Guerra. Y yo escuché a un amigo, de estos amigos que son mis amigos, pero que son también amigos del gobierno, defendiendo eso. Entonces, y así es que está el medio. El 90% de la gente que hace opinión pública en el país está financiado por el gobierno. Y dice y deja de decir lo que le interesa al gobierno. Bueno, en ese caso concreto, de lo que estamos hablando, está el caso de Marino Zapete. Y hoy tuvo Marino Zapete un buen acto de solidaridad de muchos de sus compañeros periodistas y del pueblo en sentido general. Sí, pero realmente, tú sabes que a él se le está acusando por difamación a la señora Maibé Rodríguez, que es hermana del Procurador General de la República. Y todo el mundo sabe que lo que Marino Zapete denunció se quedó cortito con lo que denunció Alicia Ortega. Pero es que Marino Zapete no hizo denuncia. No, Marino Zapete presentó los contratos. Los documentos. Lo presentó físicamente. Con la firma de... Con la firma de Maibé Rodríguez. De la hermana del procurador. Con Gonzalo Castillo. Y de Gonzalo Castillo. Como ministro de Obras Públicas.
Y yo te pregunto, ¿y dónde están los elementos constitutivos de la difamación? Cuando yo lo que estoy es físicamente presentando un documento que está firmado, que no lo firmé yo, que no lo legalicé yo. Ni falsificó firma ni nada de eso. Que no bueno, nada, yo no lo firmé, yo no lo legalicé. Yo simplemente lo estoy presentando. Y aún así, el señor Procurador de la República no se ha interesado en investigar nada. En investigar absolutamente nada. Simplemente judicializar un proceso que yo te voy a decir una cosa. La gente piensa que las sociedades son estáticas. Mañana podemos estar en un gobierno del PLD, pero las sociedades van evolucionando, van cambiando, van modificando conductas. Y por más que usted crea que no, que nosotros hacemos eso hoy y no pasa nada. El tren sigue su marcha, aunque tú te desmontes. Exacto. Y usted lo hace mañana, pero entonces usted cree que no va a pasar nada y pasa. Además, eso no va a ser juzgado. Eso no va a concluir con una sentencia que adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada en este gobierno. Eso se va a tomar 2, 3, 4 años. ¿Tú sabes cuál es el temor y por qué la gente ha salido a defender a Marino Zapete? Porque si el procurador se llevó a Miriam Germán, y no vamos a decir el procurador, sino el gobierno, ¿no? Se llevó a Miriam Germán y el procurador se prestó para hacer lo que hizo a una jueza de 35, 40 años de servicio, incuestionable. Con la imagen pública. Con una imagen pública que todo el mundo la respeta, ¿no da? Y le hacen eso a una miembro de la Suprema Corte de Justicia. Ese juez que está juzgando era la audiencia de conciliación que había hoy. Se pospuso para el 19 a propósito. Ahí no va a haber conciliación. No hay conciliación, pero la pospusieron para el 19 porque a Marino Zapete no lo habían citado tampoco, no lo habían notificado. Y si le hicieron eso a Miriam Germán, ese juez, ¿tú crees que se va a atrever a enfrentar al procurador? ¿O el juez que le toca Pero jugar? ese juez no se va a atrever a enfrentar al procurador. Porque si pero se llevó... tú sabes lo que podría pasar mañana. Ah, eso es otra cosa. Entonces, depende del temple que tenga ese juez. Oye, no, pero oye lo que te voy a decir. Mañana, vamos a hacer una hipótesis. Mañana Gonzalo puede ser presidente. Pero es posible que Jean Alain no sea el procurador. Pero vamos a partir de la hipótesis de que uno sea presidente y el otro sea procurador. Pero la dinámica de la sociedad no es la misma. No. Hoy fueron 50, 60, 70 personas, 100 personas en solidaridad con Marino. La que dejaron entrar porque pusieron un seco y después no dejaban entrar a nadie. Pero mañana pueden ir 3,000 y pasado dentro de 3 días, 5 días, 10 días, pueden ir 5,000 y un día pueden aparecerse 100,000 y 200,000 personas. Así es. Porque es que la dinámica de las sociedades son impredecibles. Bueno, vamos a hacer la segunda pausa. Y, señor director, subimos y volvemos con otros comentarios de interés para todos ustedes. Continuamos con ni más ni menos. Papo, por fin ya tenemos todos los candidatos municipales inscritos. Algunas cosas han faltado porque, oye, la Junta Central Electoral sigue siendo cuestionada
en sus decisiones. Tú sabes que ellos están exigiendo, o la ley exige que todos los candidatos tienen que hacerse la prueba de doping, ¿no? Ese análisis, si son 4,000 y pico de candidatos, ¿no? Los laboratorios le ha ido muy bien porque son 600 y pico de pesos que cuesta ese análisis de la prueba antidoping. Y el que no lleva eso no le aceptamos la candidatura. Pero también estaban exigiendo una certificación de no delincuencia, que también cuesta... De buena conducta. Sí, de no delincuencia, el que da la Procuraduría General de la República, que también eso significa 600 pesos más. Pero está bien, eso es chilata para un candidato, ¿no? Aparentemente. Ahora, es constitucional que tú tengas que llevar un certificado de buena conducta para demostrárselo a otra gente. Eso es constitucional. No solamente por esto, para contar. Pero en el caso de la Junta, a última hora ellos dijeron que no, que habían hecho, incluso yo oí un audio del secretario general de la Junta Central Electoral instruyendo a los municipios que aceptaran la candidatura sin la certificación de no delincuencia, que no era necesario. Pero entonces había juntas que como eso es un audio, no le hicieron caso y no te lo aceptaban. Y eso creó una dificultad, por eso tuvieron que hacer un plazo de 72 horas y todavía están haciendo alguna cosa. Hasta hoy a las 6 de la tarde. Entonces, pero ya por lo menos todos los candidatos que querían inscribirse o se pudieron inscribir están inscritos, ¿no? Ahora viene lo bueno, ¿no? Porque uno quiere ahora oír la propuesta de su candidato. ¿Qué es lo que le están ofreciendo a las comunidades? Usted como regidor, usted como alcalde, usted como vicealcalde o vicealcaldesa, ¿verdad? O como alcaldesa, o usted como director de un distrito municipal. ¿Qué usted le está ofreciendo a su comunidad para que voten por usted? ¿Qué propuesta? Porque se supone que usted tiene que buscar sus funciones. ¿Cuáles son las funciones de un regidor? ¿Cuáles son las funciones de un alcalde? Y comenzar a hacerle propuestas a la comunidad para que voten por ti. Yo te voy a dar una tareita y la discutimos el próximo miércoles. Al azar, cuando te encuentres con un candidato a regidor, pregúntale cuáles son las funciones de un regidor. Bueno, se queman. Tú ves cómo nos quemamos en PISA, en el nivel educativo de ciencia, matemática y lectura. Y yo te voy a decir una cosa. Yo no lo culpo ni lo menosprecio porque no sepan cuáles son las funciones del regidor. Porque si tú le haces la pregunta a los candidatos a diputados, va a tener desgraciadamente la misma respuesta. Y ni lo culpo ni lo sanciono por eso. ¿Por qué? Porque es que nosotros hemos convertido la acción política en una chabacanería. Es un negocio. La hemos cualquierizado. Y esto es simplemente un negocio público. Ya antes había gente que escondía, tú ves, hacía la cosa más o menos con cierto pudor y esas cosas para que no se dieran. Ya no. Esto es ya a la franca. Por eso no hay propuesta. Por eso, por ejemplo, los precandidatos a alcalde, los actuales candidatos a alcalde, pregúntale que dónde está su programa de gobierno, que si han incluido en el programa de gobierno el asunto de la circunvalación de la planta de tratamiento, del cementerio, del matadero, del tránsito, de la seguridad ciudadana. Del desorden que hay en el tránsito. Y ahora en Navidad, yo felicito a todos los alcaldes que han decorado sus parques, sus plazas, todo lo que sea atrayente, ¿no? Pero
deben de exigirle las autoridades de los municipios que los conductores también anden con sus luces y que anden en esta época, no da, que nadie quiere tener una desgracia. Esa no es una función exclusiva del ayuntamiento. Pero puede coordinar con las autoridades. Pero es lo que te estoy diciendo. Oye, ¿cuántas veces nosotros aquí en este programa no hemos llamado a la gobernación, a la sindicatura, al jefe al coronel de la policía, al director de la DGC, que se reúnan? Por ejemplo, ahora en esta época, y lo vamos a decir por última vez o por qué sé yo cuántas veces, el alcalde, el gobernador, el coronel y el que está dirigiendo la DGC en Moca debieran reunirse, señores. Los motoristas y los conductores de vehículos, como locos que andamos, no respetamos nada. Y esos muchachos, esos motoristas y esa gente que hacen delivery, eso es una cosa increíble. Sin luces, adelante ni atrás, y te rebasan, y te dan la vuelta y te pasan por el frente. Óyeme. Mira, lo que más yo creo, yo no sé si otros sectores de aquí, vamos a hablar de Moca específicamente, lo que más sufrimos solo somos los que vivimos en el barrio Los Maestros para salir. ¿Eso es lo que tú crees? No, yo te estoy diciendo porque yo lo vivo diario y tú también. Cuando tú sales, tú puedes doblar a la izquierda o puedes doblar a la derecha, ¿no? Pero ¿cuál es la modalidad que han cogido los motoristas ahora? Que ellos salen, por ejemplo, que van para la izquierda, ellos no se cruzan para el otro carril, ellos se van por el mismo carril contrario, ¿verdad? Bajando. Pero cuando tú sales, tú no estás creyendo que una gente viene por ese carril. No, porque cuando tú sales de Los Maestros, por ejemplo, y vas a doblar a la derecha, tú miras hacia el lado contrario porque tú no vas a pensar que... Pero ellos vienen por ahí. Eso es lo que te estoy diciendo. Ajá. Y cuando un vehículo te da paso, Dios, tú tienes que esperar a ver si no viene el otro. Eso es sacando la cabeza, a ver, porque si tú te metes, viene un motor y pim pam, sí, ahí como mismo le pasó a Quirino. Porque ellos cogen la derecha, rebasan por la derecha y no se paran. Por donde quiera. Entonces, si las autoridades no ayudan, van a haber mucha desgracia, porque nadie quiere desgracia en esta época. A mí me dijo una gente de la ME, de la DGC, que le reclamé el problema de los motores. Y me dijo, no, es que ya nosotros estamos en banda, esa gente nadie puede con ellos. Bueno, estamos jodidos. Sí, así es que vamos a actuar, que las autoridades van a actuar, entonces dejemos esto. Bueno, sin tiempo para más, aquí terminamos con ni más ni menos por el día de hoy. Mañana jueves estaremos dentro de la justicia con Nino de Jesús Muñoz y Chesner Carcaño, que tienen un interesante programa de mucho interés para todas las gentes que vengan más ni menos. Buenas noches.